La boda de mi cuñado. La cena de esa noche, como de costumbre, transcurría en un ambiente bastante silencioso en casa de mis suegros. Mi suegra, Isabel, siempre exigía que todos estuvieran presentes para la cena. Lo consideraba un pilar de las buenas costumbres familiares. Sobre la mesa reposaban los platos que yo misma había preparado con esmero desde la tarde, todos los favoritos de mi esposo, Javier García, y de sus padres. Serví una porción de merluza en salsa verde en el plato de mi suegra. Ella asintió levemente con la cabeza y comenzó a hablar. Bueno, ya solo queda poco más de una semana para la boda de Mateo. Casi todo está organizado, solo faltan unos pequeños detalles. Sonreí y añadí. Sí, por suerte todo está saliendo a la perfección. Mateo y Lucía hacen una pareja preciosa. ¿No cree, mamá? Javier, mi esposo, que se estaba llevando una gran cucharada de paella a la boca, asintió en señal de acuerdo. Es verdad, mamá. Y la lista de invitados está casi completa. Son todos los contactos VIP de papá y mis socios. Esta boda tiene que ser un evento que nos haga quedar por todo lo alto. Mi suegro, Carlos, carraspeó con un aire de orgullo. Por supuesto, el segundo hijo de la familia García no puede casarse de cualquier manera. El Hotel Palace es el lugar más lujoso de Madrid. Tenemos que demostrar nuestra posición. El ambiente era alegre, y yo también me sentía feliz por mi cuñado. Me giré hacia Javier para preguntarle si necesitábamos ir de compras este fin de semana para el gran día, cuando de repente me miró con una expresión vacilante. Bajó un poco la voz, pero lo suficiente para que todos en la mesa lo oyeran. Oye, Sofía, cariño, hay algo que quería comentarte. Lo miré, sintiendo que algo no iba bien en la mirada de mi esposo. Claro, dime. Javier dejó los cubiertos sobre la mesa y miró a sus padres como buscando su aprobación antes de volverse hacia mí. Verás, la mayoría de los invitados a la boda de Mateo son socios importantes de mi padre y míos. Ya sabes, gente con poder e influencia que vendrá a juzgar a nuestra familia. Por eso, estaba pensando que, quizás, en esta ocasión, podríamos no invitar a tus padres y a tus tíos. Cada palabra que pronunciaba Javier era como una aguja clavándose directamente en mi corazón. Me quedé helada. Los cubiertos casi se me caen de las manos. La atmósfera en el comedor se volvió densa y pesada. Mi suegra intervino rápidamente, con una dulzura empalagosa y falsa. Ay, Sofía, no malinterpretes a Javier. Él solo lo dice por el bien de la familia. Los invitados de Carlos son todos directores de empresa, presidentes. Tus padres son gente sencilla, y me temo que en un lugar tan lujoso no se sentirían cómodos. ¿Y tus tíos? Si dicen algo fuera de lugar, podrían dañar la reputación de nuestra familia. Escuché cada una de sus palabras. No eran un consejo, sino un insulto envuelto en azúcar. Durante mis 3 años de matrimonio, me había acostumbrado a que la familia de mi esposo menospreciara mis orígenes humildes. Mi padre es un profesor jubilado, mi madre tiene un pequeño puesto en el mercado. Comparado con la familia de empresarios de Javier, era como comparar el cielo y la tierra, pero nunca imaginé que llegarían a tratar a mi familia de esta manera en un día tan especial. Dañar su reputación. Así que, a sus ojos, mis padres, las personas que me dieron la vida y me criaron, eran una vergüenza. Levanté la vista hacia Javier, el hombre que amaba y con quien me había casado. Él evitó mi mirada, con un gesto de incomodidad, pero sin ninguna intención de retractarse. Tomó mi silencio como un sí. Me alegro de que lo entiendas. Somos una familia, tenemos que pensar los unos en los otros. Venga, termina la cena, que se enfría. La comida en mi boca se volvió amarga. Tenía un nudo en la garganta y no podía tragar. Dejé los cubiertos, intentando mantener la voz lo más calmada posible. Sí, lo entiendo. Ya he terminado. Con su permiso, me retiro a mi habitación. Me levanté, hice una reverencia y subí rápidamente las escaleras. No quería que vieran las lágrimas que estaban a punto de brotar. Al cerrar la puerta de mi cuarto de un portazo, finalmente me permití llorar. La angustia contenida durante 3 años estalló. ¿Qué no había sacrificado yo por esta familia? Mis ahorros, mis pagas extra, incluso el piso en el que vivíamos, que estaba a nombre de los dos, fue comprado en su mayor parte con dinero de mis padres. Intenté ser la esposa perfecta, la nuera ideal, solo esperando un poco de respeto a cambio. ¿Y qué recibí? Desprecio y esta amarga humillación. Mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, un fuego diferente comenzó a arder dentro de mí. Mi paciencia había llegado a su límite. Si me despreciaban, les mostraría las consecuencias. Me sequé las lágrimas. La debilidad desapareció, reemplazada por una fría determinación. Abrí la aplicación de vuelos en mi móvil.
Destino: Ibiza. Fecha de salida: sábado, 25 de diciembre, el mismo día de la boda de Mateo. Número de billetes: 5. Para mí, para mi padre, mi madre, mi hermano Pablo y mi cuñada. Ya era hora de que mi familia tuviera unas vacaciones, lejos de esta gente hipócrita. Tras confirmar la compra, llegó un mensaje de confirmación. Sonreí, una sonrisa gélida. Este drama ya no lo iba a interpretar sola. A la mañana siguiente, con la excusa de visitar a mi familia, puse en marcha mi plan. En cuanto mi madre me vio, preguntó preocupada: «Hija, ¿qué te pasa? Tienes mala cara. ¿Ha ocurrido algo con tu familia política?» Forcé una sonrisa. «No es nada, mamá. Solo estoy un poco cansada por el trabajo de fin de año. No quería preocuparles todavía». Esperé a la hora del almuerzo, cuando mi hermano Pablo y mi cuñada también estaban presentes. Entonces, hablé con calma. «Papá, mamá, Pablo, cuñada, tengo algo que deciros». Todos dejaron de comer y me miraron. Respiré hondo, armándome de valor para anunciar mi decisión. «He comprado billetes de avión para que toda la familia se vaya de vacaciones a Ibiza. Nos vamos el próximo sábado, por 5 días». Mi padre se sorprendió. «¿A Ibiza? ¿Por qué tan de repente? ¿No es el próximo sábado la boda de tu cuñado?» Mi madre también estaba preocupada. «Eso mismo digo. Es un día muy importante para ellos. Si los consuegros no asisten, ¿qué pensarán? Nos lo echarán en cara». Sabía que reaccionarían así. Con calma les expliqué todo. Les conté la conversación de la noche anterior, sin añadir ni quitar una sola palabra, desde la actitud de Javier hasta los comentarios despectivos de su madre. No lloré. Mi voz era monótona, pero cada palabra estaba cargada de dolor y resentimiento acumulado. Cuando terminé, el ambiente en la casa se ensombreció. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas, apenada por la humillación que su hija había tenido que soportar. Mi padre, un hombre amable y educado toda su vida, endureció el rostro por la ira. Mi hermano, Pablo, golpeó la mesa con fuerza. «Ese desgraciado. ¿Cómo se atreven a tratar a mi hermana así? Papá, mamá, la decisión de Sofía es la correcta. No tenemos por qué ir a esa boda para que nos humillen otra vez. Claro que nos vamos de vacaciones». Mi cuñada me tomó la mano para consolarme. «Sofía, has aguantado demasiado. Haz lo que creas correcto. Tu familia siempre te apoyará». Mi padre permaneció en silencio un buen rato. Me miró, con una mezcla de pena y orgullo en sus ojos. Con voz grave dijo: «Lo siento, Sofía. Es culpa nuestra por no haber tenido más para que no tuvieras que pasar por esto con ellos». Negué rápidamente con la cabeza. «No es vuestra culpa. Nunca me he avergonzado de mi familia. Solo estoy decepcionada por haber elegido al hombre equivocado. Con este viaje, quiero que todos nos divirtamos y nos relajemos, para compensar la amargura que he sentido. Consideradlo una invitación de vuestra hija». Finalmente, toda mi familia estuvo de acuerdo. La preocupación inicial se transformó en indignación y un apoyo incondicional hacia mí. Mi madre se secó las lágrimas y empezó a hablar con entusiasmo de la ropa que debería llevar. Mi hermano comenzó a buscar lugares de interés en Ibiza. Al ver las sonrisas en los rostros de mis seres queridos, supe que mi decisión era la correcta. Esto no era solo un viaje, era una declaración. Una declaración de que yo, Sofía, y mi familia, no éramos personas a las que se pudiera pisotear fácilmente. Nuestro orgullo no podía comprarse con lujos falsos. Este viaje a Ibiza era el primer paso hacia mi liberación. El miércoles por la noche, a solo 3 días de la boda, volví a casa después del trabajo. Al entrar en la habitación, vi a Javier sentado en la cama con el ceño fruncido. A sus pies estaba mi maleta, abierta de par en par con la ropa desparramada por el suelo. Sabía que lo había descubierto todo. «Explícame qué es esto. ¿A dónde piensas ir?» Se levantó de un salto. Su voz era acusadora. Dejé mi bolso tranquilamente y comencé a recoger la ropa, doblándola con cuidado. «Como puedes ver, me voy de viaje». «¿De viaje? ¿Estás loca? El sábado es la boda de Mateo. ¿No lo sabes? Eres su cuñada, parte de la familia. ¿Piensas largarte en un día tan importante?», gritó. La ira desfiguraba su atractivo rostro. Dejé de doblar la ropa y lo miré directamente a los ojos. «¿Parte de la familia? ¿No fuiste tú quien dijo que mi familia no era lo suficientemente buena para asistir por miedo a que os avergonzaran? Si es así, ¿qué hago yo aquí? ¿Para hacer de maniquí sonriente y fingir que somos una familia feliz y perfecta? Lo siento. No soy tan buena actriz». Javier se quedó sin palabras. No esperaba que me enfrentara a él de una manera tan directa. Tartamudeó un momento antes de poder hablar. «Yo, solo lo dije, no saques las cosas de quicio.
Los trapos sucios se lavan en casa. ¿A quién quieres impresionar con este escándalo? No estoy montando ningún escándalo, dije con una voz fría como el hielo. Simplemente me llevo a mi familia de vacaciones a un lugar donde son bienvenidos y respetados, no a uno donde se les considera una vergüenza. Nuestra discusión se intensificó. Javier no admitía su error. Solo repetía una y otra vez la misma cantinela, las apariencias, su reputación, la de su familia. Le aterrorizaba lo que sus amigos y socios dirían si la cuñada no aparecía en la boda de su hermano. Su egoísmo me repugnaba. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Javier. Miró la pantalla, su rostro cambió y contestó apresuradamente, apartándose a un rincón para susurrar. Aunque intentaba hablar bajo, pude oír fragmentos. ¿Carmen? Sí, lo sé. No te preocupes, estoy en ello. Te aseguro que lo tendremos todo antes de la boda. ¿Carmen? Fruncí el ceño. Carmen era la gerente del Hotel Palace, la persona que organizaba la boda de Mateo. ¿Por qué lo llamaba con ese tono de urgencia, como si le estuviera reclamando una deuda? Al ver que lo miraba fijamente, Javier colgó rápidamente. Se dio la vuelta, y su tono cambió 180 grados. Se acercó a mí, intentando tomar mi mano. Sofía, cariño, antes estaba alterado. No te enfades. Lo arreglaremos, pero por favor no te vayas. Este cambio tan repentino me puso en alerta. Aparté la mano. ¿Qué está pasando? No. No es nada, tartamudeó Javier. Solo algunos problemas en la empresa. Pero mi instinto me decía que no era tan simple. La llamada de Carmen tenía que estar relacionada con el dinero. ¿Y por qué lo llamaban a él y no a mi suegro, que era el principal organizador? Un pensamiento cruzó mi mente. Mi paga extra de fin de año. Siempre era una cantidad considerable, y acababa de recibirla. No podía ser. Lo miré fijamente, mi voz se volvió afilada. Los 20.000 euros que faltan del banquete. Pensabais usar mi paga extra para pagarlos, ¿verdad? El rostro de Javier se puso pálido. El pánico en sus ojos lo delató. Tartamudeó, incapaz de articular palabra. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Así que es verdad. Detrás de la humillación había una sucia conspiración financiera. No solo despreciaban a mi familia, sino que también planeaban quitarme el dinero que tanto me había costado ganar. La ira estalló dentro de mí. Solté una risa amarga. Javier García, tú y tu familia realmente me habéis abierto los ojos. Queréis mi dinero mientras despreciáis a mi familia. ¿No os parece que sois increíblemente codiciosos y descarados? El primer enfrentamiento había revelado una parte de la verdad, pero sabía que esto no era todo. El silencio culpable de Javier fue la cerilla que prendió la pólvora. Mi furia me hizo perder cualquier deseo de guardarle las apariencias. Abrí la aplicación del banco en mi móvil y entré en la cuenta conjunta. El historial de transacciones estaba claro como el agua. Una gran suma, exactamente 20.000 euros, había sido transferida 3 días antes. El destinatario, Carlos García, mi suegro. Le puse la pantalla del móvil delante de la cara. ¿Y esto qué es? Explícame por qué transferiste 20.000 euros de la cuenta conjunta a tu padre sin decirme una palabra. Javier miró la pantalla, su rostro sin una gota de sangre. Retrocedió unos pasos, con la boca abierta, incapaz de encontrar una excusa. Continué, mi voz clara y firme, cada palabra como un cuchillo cortando su red de mentiras. Déjame adivinar. Tú y tu familia lo teníais todo planeado. Sabíais que iba a recibir mi paga extra, así que no dudasteis en reservar un banquete por todo lo alto para tu hermano, para presumir. Transferisteis el dinero por adelantado y luego buscasteis una excusa para humillar a mi familia y que yo no los invitara. De esa manera tendríais una boda de lujo pagada con mi dinero, y al mismo tiempo no tendríais que pasar la vergüenza de tener unos consuegros de pueblo. 2 pájaros de un tiro, ¿no? Ya no reconocía mi propia voz. Era fría y llena de sarcasmo. Javier temblaba. Se dejó caer en la cama, con la cabeza gacha. Yo, lo siento. Mis padres me presionaron. No tuve otra opción. Presionado me reía a carcajadas, una risa llena de amargura. Javier García. No le eches la culpa a nadie. Eres un hombre adulto, con tu trabajo y tu propia familia, pero nunca te has atrevido a defender a tu mujer. Ya he aguantado bastante durante estos 3 años. ¿Te acuerdas? Comencé a enumerar, no para alardear, sino para desenmascarar la codicia de toda su familia. El primer año de casados, tu madre dijo que quería reformar la cocina por el Feng Shui. Le di 10.000 euros. El segundo año, tu padre quiso cambiar de coche para impresionar a sus amigos. Le di otros 25.000. Para el cumpleaños de tu madre, tenía que ser un bolso de marca.
Cuando tu hermano se fue de Erasmus, el dinero para sus gastos mensuales también lo puse yo. Este piso, del que mis padres pagaron el 80%, está a nombre de los dos. En total, en estos 3 años, ¿has calculado cuánto dinero he gastado en tu familia? Todos mis ahorros, el sudor de mi frente, todo ha ido a parar a vuestro pozo sin fondo. ¿Y a cambio de qué? De un me da vergüenza. Cuanto más hablaba, más ahogada me sentía. Había sido tan estúpida, tan ciega. Pensé que si me entregaba por completo me querrían y respetarían. Pero me equivoqué. Para ellos, yo no era más que un cajero automático. Un cajero automático cuya familia no era lo suficientemente elegante como para presumir de ella. Javier permaneció en silencio. No podía negar nada de lo que yo decía, porque todo era verdad. Las pruebas de las transferencias estaban ahí. Mi relato de sus gastos absurdos era exacto. Su silencio me decepcionó aún más. No veía en él nada más que cobardía y debilidad. Todo el amor, todos los sacrificios que había hecho por él, de repente me parecieron ridículos. He tomado una decisión, dije con firmeza. Quiero el divorcio. No puedo seguir viviendo con un marido cobarde y una familia de aprovechados. Venderemos el piso y lo dividiremos según lo que cada uno aportó. En cuanto al dinero que gasté en tu familia, lo consideraré una donación a la caridad, una limosna para los pobres de espíritu. Dicho esto, arrastré mi maleta hacia la puerta. No quería permanecer en esa casa ni un segundo más. Todo allí me asfixiaba. Me parecía falso. Javier, aterrorizado, corrió a bloquear la puerta. No, no acepto el divorcio. Sofía, no te vayas. Me equivoqué. Lo sé. Dame una oportunidad para arreglarlo. Pero yo sabía que sus palabras ahora eran falsas. No temía perderme a mí, temía perder su cajero automático. Y quizás temía algo más, algo que estaba a punto de descubrir. El forcejeo en la puerta atrajo la atención de toda la casa. Mis suegros y Mateo, el futuro novio, subieron corriendo. Al verme con la maleta, lista para irme, mi suegra cambió de expresión. Su dulzura habitual se tornó agria y mordaz. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿A dónde vas con esa maleta a estas horas de la noche? ¿Piensas montar un escándalo en esta casa? Mateo también intervino, en tono de reproche. Cuñada, si hay algún problema, hablemos con calma. Mi boda es en unos días. ¿Qué imagen vamos a dar si te vas así? Miré a toda la familia, un grupo de egoístas, y me pareció ridículo. Aparté la mano de Javier y respondí con frialdad. A dónde voy no es asunto vuestro. Y en cuanto a tu boda, no tengo ninguna obligación de quedarme para guardar las apariencias. Javier y yo nos vamos a divorciar. A partir de ahora, no tenemos nada que ver. La palabra divorcio los dejó a todos atónitos. Carlos, mi suegro, que siempre se mostraba tan correcto, finalmente perdió la compostura. ¿Divorcio? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes lo que dices? ¿Qué tiene de malo mi hijo para que pidas el divorcio? Pregúnteselo usted a su querido hijo, a ver qué ha hecho, repliqué sin reparos. El enfrentamiento se volvió increíblemente tenso. Empezaron a echarme toda la culpa a mí. Decían que era una nuera desagradecida, una esposa que no pensaba en su marido, que estaba montando un escándalo por una tontería y destruyendo la felicidad familiar. Su verdadera cara, fea y descarada, finalmente salió a la luz. Al ver que no podían convencerme con palabras, Mateo de repente sacó algo que nunca hubiera esperado. Sacó un papel del bolsillo y me lo arrojó. Lee esto antes de decidir si te vas o no. El papel cayó a mis pies. Era el informe de un laboratorio de una clínica ginecológica. El nombre de la paciente, Sofía. Resultado, embarazada de 6 semanas. Mi mente dio un vuelco. ¿Estaba embarazada? ¿Cómo no lo sabía? Era cierto que últimamente me sentía cansada, no tenía mucho apetito y se me había retrasado el periodo, pero lo había atribuido al estrés del trabajo. Nunca pensé que pudiera estar embarazada. Mientras yo estaba en shock, Javier vio su oportunidad. Cambió de actitud al instante, pasando del pánico a la victoria. Cogió el papel y me lo puso delante de la cara, su voz llena de amenaza. ¿Lo ves, Sofía? Llevas mi sangre en tu vientre, el heredero de la familia García. ¿Ahora todavía quieres el divorcio? ¿Piensas dejar que nuestro hijo nazca sin padre? ¿Tan cruel eres? Isabel se sumó rápidamente, como si me estuviera perdonando la vida. Así es. Por consideración a mi nieto, pasaremos por alto tu insolencia esta vez. Guarda esa maleta y baja a hablar como la gente decente. No hagas nada que pueda afectar al bebé. Habían jugado su última carta. Resulta que sabían que estaba embarazada. Me habían estado espiando. Habían conseguido los resultados de mis análisis y ahora usaban a mi hijo nonato como un arma,
como una cadena para atarme y obligarme a seguir soportando su explotación y sus humillaciones. Su crueldad y su cálculo me helaron la sangre. No les importaba yo, ni siquiera se alegraban de verdad por ese nieto. Para ellos solo era una herramienta, un as en la manga para controlarme. Al ver la cara de suficiencia de Javier y la actitud condescendiente de su familia, toda mi vacilación desapareció. Si me quedaba, ¿en qué tipo de ambiente crecería mi hijo? ¿Qué aprendería de un padre cobarde, una abuela codiciosa y una familia llena de maquinaciones? No, no podía permitir que mi hijo sufriera una vida así. Miré directamente a Javier y a toda su familia. No grité, no discutí más. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Este niño es mío, y lo criaré yo sola. En cuanto al divorcio, nada ha cambiado. Dicho esto, sin dudarlo un instante, cogí mi maleta, pasé por su lado y salí por la puerta que me había mantenido prisionera durante 3 años. Sus gritos e insultos resonaban a mi espalda, pero no me di la vuelta. Al salir de esa casa, sentí el aire frío de la noche, pero mi corazón se sentía increíblemente ligero. Era libre. Tomé un taxi sin un destino concreto. Sentada en el coche, viendo las luces de la calle pasar a través de la ventanilla, me permití soltar un largo suspiro. Mi mano se posó instintivamente sobre mi vientre. Una pequeña vida crecía dentro de mí. Esto no era una carga, era mi motor. Este hijo era solo mío, la razón por la que tenía que ser aún más fuerte. Decidí ir a casa de mi hermano. Mi llegada a medianoche con una maleta los preocupó enormemente. Después de contarles todo, especialmente el embarazo y cómo la familia de Javier lo había usado para amenazarme, Pablo se puso rojo de ira y quiso ir a darle una lección a Javier. Mi cuñada tuvo que detenerlo. Me abrazó y me consoló. No te preocupes, quédate aquí. Esta también es tu casa. Y sobre el bebé, decidas lo que decidas, te apoyaremos. El calor de mi familia me conmovió profundamente. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en el futuro, en mi hijo, en la batalla de divorcio que se avecinaba. Sabía que la familia de Javier no me dejaría ir tan fácilmente, especialmente con el bebé como rehén. Perdida en mis pensamientos, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. El contenido era breve, pero me hizo incorporarme de golpe. Sra. Sofía. ¿Le gustaría saber por qué Javier García transfiere puntualmente 800 euros cada mes a una persona guardada en sus contactos como profesora Elena? Me quedé helada. ¿Profesora Elena? Nunca había oído a Javier mencionar ese nombre. ¿Por qué le transfería dinero todos los meses a otra mujer? 800 euros al mes no era una cantidad pequeña. Miles de preguntas surgieron en mi cabeza. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué lo sabía y por qué me lo contaba justo ahora? Una sensación de inquietud me invadió. Mi instinto me decía que detrás de ese mensaje había una verdad aún más terrible que todo lo que ya sabía. El engaño de Javier no se limitaba al dinero y la cobardía. Mis dedos temblorosos escribieron una respuesta. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices esto? A los pocos segundos, llegó la respuesta. Soy alguien que quiere ayudarte a conseguir justicia. Si quieres saber la verdad, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en la cafetería X, en la calle Y. Ven sola. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Por un lado, tenía miedo. Miedo de que fuera una trampa. Miedo de enfrentarme a una verdad aún más dolorosa. Pero por otro, la curiosidad y el deseo de conocer la verdadera cara del hombre al que una vez amé me impulsaban. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Por muy cruel que fuera la verdad, tenía que saberla. De acuerdo, allí estaré. Envié el último mensaje y dejé el teléfono. Comenzaba otra larga noche. Pero esta vez, no solo había dolor e ira, sino también sospecha y un vago temor por lo que estaba a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente, llegué puntual a la cafetería. Elegí una mesa en un rincón desde donde podía observar todo el local. Mi corazón latía deprisa, una mezcla de nerviosismo y ansiedad. No sabía a quién me iba a encontrar. A las 9 en punto, un hombre alto, vestido con camisa blanca y pantalones oscuros, entró. Miró a su alrededor y se dirigió directamente hacia mi mesa. Hola, Sra. Sofía, soy Marco, dijo, extendiéndome la mano. Su voz era grave y educada. Le estreché la mano, manteniendo la cautela. Hola, ¿usted es quien me envió los mensajes? Asintió y se sentó frente a mí. Sí, soy detective privado. La palabra detective me sorprendió. ¿Por qué un detective me buscaría? ¿Quién lo había contratado? Como si leyera mis pensamientos, continuó. No se preocupe, no tengo malas intenciones. La persona que me contrató no es su marido, sino todo lo contrario.
Alguien que también tiene cuentas pendientes con él. ¿Quién? Pregunté directamente. Marco no respondió. En su lugar deslizó una delgada carpeta sobre la mesa. Mire esto primero. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Dentro había copias de los extractos bancarios de Javier García. Tal como decía el mensaje, puntualmente el día 5 de cada mes, una transferencia de 800 euros era enviada a una cuenta a nombre de Elena Vargas. Esta transacción se había repetido durante casi 3 años, comenzando apenas unos meses después de nuestra boda. El nombre de Elena Vargas me oprimió el pecho. Recordaba ese nombre, era la exnovia de Javier de la universidad. Había oído a amigos decir que tuvieron una relación muy intensa, pero que rompieron sin un motivo claro justo antes de graduarse. Javier nunca me dio detalles, solo dijo que era cosa del pasado. La profesora Elena es Elena Vargas, dije, mirando a Marco, mi voz apenas un susurro. Marco asintió. Exacto. La señorita Elena Vargas es actualmente profesora en la escuela infantil El Nido. Su marido la guardó en su agenda como profesora Elena, probablemente para no levantar sospechas. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué Javier le pasaba tanto dinero a su exnovia cada mes durante casi 3 años? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Acaso seguían viéndose a mis espaldas? Una avalancha de preguntas dolorosas me atormentaba. Resulta que durante todo mi matrimonio, no solo me habían explotado económicamente, sino que también me habían traicionado descaradamente. Javier me había estado engañando, sistemáticamente. ¿Por qué? ¿Cómo consiguió esto y por qué me lo da a mí? Pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. Marco me miró con cierta compasión. Como le dije, alguien me contrató para investigar la relación entre su marido y la señorita Vargas. Al obtener los resultados, esa persona decidió que usted debía saber la verdad. ¿Creen que solo usted puede darle a Javier García la lección que se merece? ¿Quién es esa persona? Repetí la pregunta. Esta vez, Marco no la evitó. Me miró fijamente y pronunció un nombre que me dejó completamente atónita. Ese nombre lo explicaba todo. Explicaba el resentimiento, la razón por la que querían desenmascarar a Javier, y también abrió la puerta a mi propio plan de venganza. Un plan que nunca pensé que llevaría a cabo. Pero antes, necesitaba saber toda la verdad. Una verdad que, según Marco, era aún más dolorosa que lo que acababa de descubrir. Una verdad aún más dolorosa, repetí las palabras del detective. Un mal presentimiento recorrió mi cuerpo. ¿Qué más hay que no sepa? Marco no dijo nada, simplemente deslizó otra carpeta hacia mí, más gruesa que la anterior. La cubierta era blanca, sin título. Mis manos temblaron al tocarla. Parecía tener un peso invisible. Respiré hondo, tratando de calmarme, y la abrí. La primera página contenía varias fotos tomadas a escondidas. En ellas, Javier García jugaba alegremente en un parque con un niño de unos 3 años. El niño tenía el pelo ligeramente rizado, ojos grandes y una sonrisa radiante. Y lo que me dejó sin aliento fue su rostro. Era idéntico a Javier, como 2 gotas de agua. Cada rasgo, desde la nariz hasta la comisura de los labios, era una versión en miniatura del hombre al que yo llamaba mi marido. A su lado estaba Elena Vargas, mirándolos con una ternura infinita. Parecían una verdadera familia. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón, como si la sangre se hubiera detenido en mis venas. Pasé a la página siguiente, y a la siguiente. Todas eran imágenes de Javier con Elena y el niño, juntos en el supermercado, cenando en un restaurante acogedor, Javier llevando al niño sobre sus hombros. Esas imágenes de felicidad eran como 1000 cuchillos, clavándose en mi pecho, desgarrándolo. Finalmente, llegué a la última página. Era un documento que ya me resultaba demasiado familiar. Un informe de laboratorio. Pero esta vez no era una prueba de embarazo, sino una prueba de ADN. Muestra de cabello, Javier García. Muestra de cabello, Daniel García. Resultado, relación de paternidad del 99%. Todo se derrumbó a mi alrededor. Así que era eso. Los 800 euros mensuales eran para la manutención de su hijo. Javier no solo tenía una aventura, tenía un hijo secreto con su exnovia. Un hijo de 3 años. Eso significaba que había tenido un hijo con Elena justo cuando nos acabábamos de casar, o quizás incluso antes. Entonces, ¿qué era mi matrimonio? Durante estos 3 años, ¿qué había sido yo para él? ¿Una esposa? ¿O simplemente la tapadera perfecta para su relación ilícita? Un cajero automático gratuito para poder mantener a su familia y, al mismo tiempo, a su amante y a su hijo. El dolor, la rabia y la sensación de haber sido engañada hasta lo más profundo me dejaron sin aliento. Me habían convertido en una tonta, en una marioneta en la obra de teatro dirigida por mi propio marido y su familia.
¿Por qué? Susurré, con la voz ronca, mientras las lágrimas caían sin control. El detective Marco me ofreció un pañuelo y esperó a que me calmara un poco antes de hablar. Según mi investigación, Javier García y Elena Vargas nunca rompieron de verdad. Solo se distanciaron porque la familia de Javier se oponía a la relación, diciendo que ella no era de su misma clase social. Entonces Javier la conoció a usted y se casaron rápidamente. Probablemente, a los ojos de su familia, usted era una nuera más adecuada, con un buen trabajo, altos ingresos y, lo más importante, capaz de ayudarles económicamente. Justo después de la boda, Javier siguió viéndose a escondidas con la señorita Vargas, y ella se quedó embarazada. Durante estos 3 años, él ha llevado esa doble vida. Cada palabra de Marco era como un martillazo en mi mente ya destrozada. Así que era eso. Mi matrimonio se había construido sobre el cálculo y el engaño desde el principio. Yo solo era una herramienta, una opción económicamente más ventajosa. El amor que él me profesaba, sus votos, todo era mentira. Cerré la carpeta y me sequé las lágrimas. El dolor se había transformado en un odio absoluto. No iba a llorar más. Mis lágrimas no merecían ser derramadas por un canalla como él. Javier García, tú y toda tu familia me habéis llevado al límite, pues no me culpéis por ser cruel. Levanté la cabeza y miré fijamente al detective. Mis ojos ya no mostraban debilidad, solo una determinación de acero. Quiero ver a Elena Vargas. El detective parecía haber anticipado mi petición. Asintió, sacó su teléfono y marcó un número. Tras una breve conversación, se volvió hacia mí. La señorita Vargas ha aceptado verla. Esta tarde a las 3, en una tetería de la calle Serrano. Le enviaré la dirección. Es un lugar tranquilo, con salones privados. Asentí, con el corazón hecho un lío pero llena de determinación. A partir de este momento, no había vuelta atrás. A las 3 en punto, llegué a la tetería. Era un espacio pequeño, decorado con un estilo clásico y un agradable aroma a incienso. Un empleado me guió a un salón privado. Elena Vargas ya estaba allí esperando. En persona, parecía más cansada y afligida que en las fotos. Llevaba un sencillo vestido de flores y el pelo recogido. Su rostro era delicado, pero sus ojos, hundidos y llenos de preocupación, revelaban una gran tristeza. Al verme entrar, se sobresaltó y se levantó, con una expresión que mezclaba la vergüenza y la culpa. «Hola, por favor, siéntate», dijo en voz baja. Me senté frente a ella. El ambiente era increíblemente tenso. Por un momento, pensé en abalanzarme sobre ella y gritarle, pero al ver sus ojos cansados y la resignación en su rostro, mi ira se disipó un poco. Me di cuenta de que, en cierto modo, ella también era una víctima. «Ya lo sabes todo, ¿verdad?», dijo Elena, rompiendo el silencio. Sí, respondí, con voz aún fría. «Lo sé todo, tu hijo y mi matrimonio de mentira». Elena bajó la cabeza, entrelazando las manos sobre la mesa. «Lo siento, sé que una disculpa no sirve de nada ahora, pero de verdad, él también me engañó a mí». Y entonces, empezó a contarme su historia. Su voz temblaba, quebrándose de vez en cuando. Me habló de su amor de la universidad, de la oposición de la familia de Javier. Me contó que Javier nunca le dijo que iban a romper, solo que necesitaba tiempo para convencer a sus padres, que casarse conmigo era una solución temporal para complacerlos y estabilizar su economía. Le había prometido una y otra vez que en 1 o 2 años se divorciaría de mí para poder estar con ella y con su hijo como era debido. Me dijo que entre vosotros no había amor, solo responsabilidad, que tú eras una mujer fuerte e independiente que no necesitaba su protección, pero que mi hijo y yo sí. Elena rompió a llorar, y le creí. Durante 3 años, fui tan estúpida que creí en sus promesas. Acepté ser la amante en la sombra. Acepté que mi hijo no tuviera un padre a tiempo completo, todo con la esperanza de que algún día cumpliera su palabra. La escuché en silencio. Resulta que Javier había creado un guión diferente para cada una de nosotras. Para mí, era el marido enamorado. Para Elena, era el hombre forzado a un matrimonio de conveniencia, buscando el camino de vuelta a su verdadero amor. Había manipulado a 2 mujeres, convirtiéndonos en peones de su juego egoísta. Entonces, ¿por qué has decidido contarlo todo ahora?, pregunté. Mi tono se había suavizado. Elena se secó las lágrimas, y sus ojos brillaron con resentimiento. «Porque no puedo soportarlo más. Últimamente, cada vez venía menos a ver al niño y me pasaba el dinero de forma irregular. Y entonces me enteré de que su hermano se iba a casar en el Hotel Palace, una boda por todo lo alto. Me di cuenta de que nunca iba a renunciar a la vida de lujo que tenía contigo para estar con nosotros. Sus promesas eran mentira.
Solo nos veía a mí y a mi hijo como una carga que debía ocultar. Contraté a un detective para seguirlo. Al principio solo quería saber si tenía a otra mujer además de nosotras, pero los resultados me mostraron cómo te estaba explotando a ti. Supe que no podía quedarme callada. Si no hacía algo, tanto tú como nosotros, seguiríamos siendo pisoteados por él toda la vida. La empatía creció en mí. Aunque estábamos en posiciones diferentes, ambas teníamos el mismo enemigo. Ambas habíamos sido engañadas y utilizadas por el mismo hombre. El dolor individual de cada una, al unirse, se convirtió en una fuerza poderosa. Miré a Elena directamente a los ojos. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que mi hijo sea reconocido y quiero que Javier García pague por lo que ha hecho, respondió Elena con firmeza. Eso es exactamente lo que yo quiero. Bien dije. Te ayudaré. Y tú me ayudarás a mí. Juntas, haremos que pague el precio más alto. Le extendí la mano. Elena me miró un instante y luego puso su mano sobre la mía. Dos mujeres, una la esposa, la otra la amante, acababan de formar una alianza forjada en lágrimas, engaños y un ardiente deseo de venganza. De camino a casa, recordé los 5 billetes de avión a Ibiza. Al principio eran un plan de rebelión silenciosa, una huida, pero ahora todo había cambiado. Ya no era solo mi batalla, era una lucha por la justicia. Huir ya no era una opción, tenía que quedarme. Quedarme para luchar, para desenmascararlo todo, para hacer que aquellos que me habían herido pagaran. Lo primero que hice al llegar a casa de mi hermano fue llamar a mi familia para decirles que el viaje se posponía. En lugar de disfrutar del mar y la arena, íbamos a presenciar una obra de teatro mucho más interesante. Tras aquel apretón de manos, Elena y yo pasamos horas en la tetería, planeando. La incomodidad inicial se desvaneció, dando paso a un entendimiento mutuo y una determinación férrea. Ya no éramos rivales, sino compañeras en el mismo frente de batalla. Nuestro único objetivo, desenmascarar a Javier García y a su familia en el lugar donde creían que alcanzarían la cima de su prestigio, la boda de Mateo. Tenemos que golpearles donde más les duele, empecé yo. Su reputación y su dinero. Elena asintió. Él y su familia valoran las apariencias por encima de todo. Si la boda de Mateo se cancela de forma humillante, será un golpe devastador para ellos. Basándonos en la información que teníamos, trazamos un plan detallado, paso a paso, calculado y cruel. El primer paso, dije, tiene que ser económico. Sé que le deben 20.000 euros al Hotel Palace por el banquete y cuentan con mi paga extra. Ahora que me he ido, estarán desesperados buscando dinero. Tenemos que cortarles cualquier fuente de financiación. ¿Cómo? Preguntó Elena. Tú eres la clave, la miré. Javier te debe dinero de la manutención. Es una deuda legítima. Ve al Hotel Palace y habla directamente con la dirección. Hazles saber que Javier García, su cliente, es un padre irresponsable que debe dinero para mantener a su propio hijo. Diles que sospechas que está usando ese dinero para una boda de lujo. Exige que el hotel cobre el pago completo antes de la ceremonia. Si no, como acreedora, amenázalos con llamar a la prensa y montar un escándalo, diciendo que el Hotel Palace es cómplice de un hombre que elude sus responsabilidades paternales. Ninguna empresa de prestigio quiere verse envuelta en un escándalo así. Los ojos de Elena se iluminaron. Entendió mi estrategia. Era un golpe psicológico muy efectivo. El hotel, para proteger su reputación, sin duda presionaría a la familia García. Segundo paso, continué. Preparar las pruebas. Mañana mismo hablaré con mi abogado. Recopilaré todos los movimientos bancarios, facturas y documentos que demuestren el dinero que he gastado en su familia durante estos 3 años. Haré un cálculo detallado para que todo el mundo vea cuánto me han quitado. La cifra será de 6 dígitos, te lo aseguro. Calculé mentalmente. La reforma de la cocina, el coche nuevo, el Erasmus de Mateo. La suma podría superar los 150.000 euros. Una cifra que dejaría a todos boquiabiertos. Mientras tanto, prepara el certificado de nacimiento de Daniel y la prueba de ADN. Serán pruebas irrefutables, le indiqué a Elena. Entendido, asintió. Y el último paso, el más importante, dije, bajando la voz, la tormenta mediática. No basta con que lo sepamos nosotras, tiene que saberlo todo el mundo. Contactaré con algunos periodistas que conozco. No les daré detalles, solo les insinuaré que habrá un drama mayúsculo en la boda del joven García, relacionado con fraude matrimonial, un hijo secreto y explotación económica. A los medios les encantan estas historias. Vendrán solos. Elena dudó un momento. ¿Y esto no afectará a Daniel en el futuro? Le tomé la mano. Entiendo tu preocupación, pero si no hacemos esto,
Tu hijo nunca será reconocido por su padre. Y mi hijo nacerá en medio de una mentira. Hacemos esto no solo por nosotras, sino para reclamar justicia para nuestros hijos. Créeme, después de la tormenta, saldrá el sol. Tú y tu hijo tendréis una nueva vida, protegida por la ley, sin tener que esconderos más. Mi determinación convenció a Elena. Repasamos el plan una vez más. Todo estaba lógicamente estructurado. Elena sería la cara visible que ejercería la presión económica y crearía el impacto inicial. Yo actuaría desde la sombra, reuniendo pruebas y lanzando el golpe de gracia final. Cuando salimos de la tetería, ya atardecía. Soplaba un viento frío, pero dentro de ambas ardía una llama. La llama del odio y la esperanza. El plan estaba trazado. La gran función de la vida de Javier García estaba a punto de terminar. Y nosotras, las dos mujeres que él había pisoteado, seríamos las autoras del acto final. A la mañana siguiente, viernes, justo un día antes de la boda, nuestro plan se puso en marcha. Elena, tal como habíamos acordado, disparó la primera bala. Se vistió con un traje de chaqueta, con un aspecto profesional y serio. Llevaba una carpeta con el certificado de nacimiento de Daniel, los extractos bancarios que mostraban los pagos irregulares de Javier y algunas fotos de los tres juntos. No la acompañé, pero mantuvimos el contacto por teléfono. Sabía que estaba nerviosa, pero el amor por su hijo le daba fuerzas. Ya estoy aquí, apareció en mi pantalla. El hotel es enorme, muy lujoso. Tranquila, le respondí. No estás haciendo nada malo. Solo reclamas lo que es justo para tu hijo. Sé directa y clara. Ellos tienen más miedo que tú a perder su reputación. Un rato después, Elena me llamó, susurrando pero emocionada. He hablado con Carmen, la gerente de eventos. Es la misma que llamó a Javier. Al principio parecía muy profesional, pero cuando le he explicado la situación y le he enseñado los documentos, su cara ha cambiado por completo. Según me contó Elena, al principio Carmen mantuvo una actitud distante, alegando que era un asunto privado de sus clientes. Pero cuando Elena mencionó las palabras prensa y el Hotel Palace como cómplice de un padre irresponsable, no pudo seguir indiferente. Tranquilícese, le dijo Carmen a Elena. Necesitamos verificar esto, pero puede estar segura de que el Hotel Palace trabaja con principios y una reputación que mantener. No permitiremos que asuntos desagradables manchen nuestra marca. La invitó a un despacho, le sirvió un té y escuchó toda la historia. La aparición del nombre Daniel García en el certificado de nacimiento y las fotos del niño, un calco de Javier, convencieron por completo a la gerente. Le prometió que hablaría con la familia García de inmediato. Me ha dicho que, según el contrato, tienen que pagar la totalidad antes de las 12 del mediodía de hoy. Si no, el hotel tiene derecho a cancelar el evento. Creo que ha funcionado, concluyó Elena. Respiré aliviada. La primera bomba había sido activada. Ahora, toda la presión recaía sobre mi antigua familia política. Apenas una hora después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mientras Elena desataba la tormenta en el hotel, yo no perdí el tiempo. Pasé toda la mañana del viernes con mi abogado, David, un viejo amigo de confianza. Le conté todo. La explotación económica, el engaño, el hijo secreto y el plan de venganza. David escuchaba en silencio, su expresión cada vez más seria. Sofía, has aguantado demasiado, dijo al terminar. Legalmente, tenemos todas las de ganar. El divorcio es un hecho. La cuestión es cómo recuperar lo máximo posible y hacer que paguen. Por eso he venido. Necesito que me ayudes a cuantificarlo todo. Quiero una lista detallada para que todos vean su verdadera cara. Nos pusimos a trabajar. Le di acceso a mis cuentas bancarias de los últimos 3 años. Revisamos cada transacción, las transferencias a Carlos e Isabel, el dinero en efectivo para Javier, la matrícula y los gastos de Mateo. David negaba con la cabeza. Te han tratado como si fueras una mina de oro. Mira, cada mes hay transferencias con conceptos como ayuda a los padres, apoyo al negocio, nunca menos de 1,000 euros. Miraba las cifras en la pantalla, sintiendo una mezcla de dolor por mi estupidez pasada y rabia por su avaricia. Era el fruto de mi trabajo, de horas interminables. A mediodía, David tenía la cifra final. Restando los gastos comunes razonables, el total que has aportado directa o indirectamente a la familia García en 3 años es de casi 150,000 euros. La cifra me dejó helada. Nunca imaginé que me hubieran quitado tanto. Era casi todo lo que había ahorrado. Imprimiré todos estos extractos, dijo David. Con esto y los papeles de la compra del piso, cuando vayamos a juicio, no solo te quedarás con la casa, sino que podrás reclamar gran parte de ese dinero. Pero primero, úsalo para tu plan.
Salí del despacho con una gruesa carpeta bajo el brazo. Eran mis armas para la batalla final. Todo estaba listo. La bomba de relojería estaba preparada. Solo faltaba esperar el momento adecuado. Después me senté en una cafetería para dar el siguiente paso. La tormenta mediática. Llamé a 3 periodistas de mi confianza. La primera fue a Ana, de un importante diario digital. Sofía, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas? Hola, Ana. Te llamo porque tengo una noticia que te va a interesar mucho. Soy Tora Oiros. Mañana, en la boda del hijo de los García en el Hotel Palace, va a haber un espectáculo. El tema: fraude matrimonial, infidelidad, un hijo secreto y explotación económica. Habrá protagonistas, secundarios y pruebas irrefutables. Ana, como buena periodista, captó la magnitud de la historia al instante. ¿Es fiable? Totalmente. Soy parte implicada. Manda a alguien a la hora de la ceremonia y te garantizo la exclusiva del mes. Aceptó sin dudar. Repetí la operación con los otros 2 periodistas. El cebo estaba lanzado, pero quería más. Creé una cuenta anónima en redes sociales y publiqué un post críptico. ¿Se avecina drama en la alta sociedad? Dicen que la boda del joven MG, hijo del empresario CG, mañana no será tranquila. Al parecer, la cuñada S, guapa y exitosa, ha sido desplumada por la familia para pagar la boda, y encima, ha descubierto que su marido JG tiene un hijo secreto de 3 años. El rumor es que la amante irá con el niño a la boda a reclamar lo suyo. Palomitas para mañana en el Hotel Palace. El post se hizo viral en cuestión de horas. Los foros de cotilleos lo replicaron y la gente empezó a atar cabos. La tormenta estaba formándose. Yo, su creadora, apuraba mi café frío, esperando que llegara el día siguiente. Tal como esperaba, la explosión en el hotel provocó un terremoto en la familia García. Sobre las 11 de la mañana del viernes, mi teléfono empezó a arder. El primero en llamar fue mi suegro, Carlos. Su voz, normalmente tan pomposa, sonaba ahora desesperada y furiosa. Sofía, ¿has sido tú? ¿Esa mujer que ha venido al hotel a montar un escándalo, la has enviado tú? No sé de qué me habla, respondí con calma. Usted y yo ya no tenemos nada que ver. No te hagas la tonta. Más te vale decirle que se largue y traer el dinero para pagar al hotel, o te arrepentirás. Suggescaron mi Izuheir. No hay dinero para vosotros. Además, estoy a punto de coger un avión. Que disfrutéis de la boda. Colgué. La siguiente fue mi suegra, Isabel, llorando falsamente. Sofía, hija, ¿cómo puedes hacernos esto? Sé que estás enfadada, pero arruinar la boda de tu cuñado, él no tiene la culpa. Vuelve, por favor. Estás embarazada. No es bueno para el bebé. No lo llames su nieto. Es mi hijo, y nunca crecerá en una familia como la vuestra. Deje de actuar, estoy muy cansada. Y colgué. Finalmente, Javier. Me llamó más de 10 veces. Al final contesté. Su voz era un lamento patético. Sofía, por favor, vuelve. Ha sido todo culpa mía. Haré lo que quieras. Me arrodillaré si hace falta, pero sálvame. Mis padres me van a matar. El hotel nos exige el dinero y no tenemos de dónde sacarlo. Ese es tu problema, no el mío, repliqué fría. Al ver que la súplica no funcionaba, pasó a la amenaza. No te pases de la raya. ¿Quieres que le cuente a todo el mundo qué clase de mujer eres, que abandonas a tu familia embarazada para arruinarla? No podrás volver a levantar la cabeza. Me reí. Adelante, hazlo. A ver a quién cree la gente, si al marido infiel con un hijo secreto que estafa a su mujer o a la pobre esposa engañada. Por cierto, deberías mirar las redes sociales. Tu historia se está haciendo bastante famosa. Dicho esto, colgué y bloqueé sus números. El pánico de ellos era mi mayor satisfacción. Apagué el teléfono y cerré los ojos. En menos de 24 horas, comenzaría el gran final. El resto del día transcurrió en una paz sorprendente. En casa de mi hermano, el cariño de mi familia sanaba mis heridas. Fui al médico y, por primera vez, escuché el latido fuerte y pequeño del corazón de mi hijo. Lloré, pero de felicidad. Él era mi futuro, mi razón para ser fuerte. Hablé con Elena. Me confirmó que el hotel no dejaba de presionar a Carlos, amenazando incluso con demandarlos por dañar su imagen. Están desesperados, me dijo, disfrutándolo. Al parecer, Carlos ha pedido dinero prestado, pero nadie le fía. Todos saben que su empresa va mal. Sonreí. Era el precio de su codicia y su arrogancia. Esa noche, recibí un último mensaje de un número desconocido, seguramente de Javier. Sofía, sé que me odias, pero nuestro hijo no tiene la culpa. Piensa en él. Vuelve. Necesita una familia unida. Te prometo que te compensaré. Sus palabras me parecieron ridículas y falsas. Una familia unida basada en mentiras.
Mi hijo no necesitaba un padre así. Borré el mensaje sin responder. Mañana iría a esa boda, no como esposa ni como cuñada, sino como una mujer que iba a reclamar justicia. Sábado, 25 de diciembre. El día que debería haber estado en Ibiza, estaba sentada en una cafetería de lujo frente al Hotel Palace. Observaba la llegada de los invitados. Coches de alta gama, trajes elegantes, vestidos de gala. En la entrada, Carlos e Isabel forzaban sonrisas, la tensión visible en sus rostros. Javier, a su lado, pálido, no dejaba de mirar a su alrededor, aterrorizado. Parecían actores en su última función. Bebí un sorbo de té, extrañamente tranquila. Había dado instrucciones precisas a Elena y a los periodistas. Actuarían justo a la hora de la ceremonia. A las 11:30, la mayoría de los invitados ya estaban dentro. Vi a Carlos suspirar, creyendo que había pasado lo peor. Se equivocaba. En ese momento, Carmen, la gerente, salió con 2 guardias de seguridad. Se dirigió directamente a Carlos. No oí la conversación, pero por sus gestos, supe que era un ultimátum. La tensión en la entrada se disparó. Los últimos invitados se detuvieron, curiosos. Las sonrisas de mis suegros se congelaron. Empezaron a discutir. El escenario estaba listo. Justo entonces, mientras la familia García intentaba lidiar con el hotel, apareció un grupo de periodistas. Su presencia desató el caos. Los invitados sacaban sus móviles. Carlos y Javier intentaban detenerlos, pero las preguntas caían como una lluvia torrencial. Señor García, ¿es cierto que la boda tiene problemas financieros? Señor Javier García, ¿es verdad que tiene un hijo secreto? Estaban acorralados sin saber qué decir. Y en ese instante, en el pico del caos, apareció la protagonista. Elena, con un sencillo vestido blanco, cruzó la calle con su hijo en brazos. El pequeño Daniel, tranquilo, miraba todo con sus grandes ojos. Todas las cámaras se giraron hacia ellos. Elena, serena, se plantó frente a Javier, que se había quedado de piedra. Respiró hondo y dijo, con voz clara para que todos la oyeran: Javier, no he venido a arruinar la boda de tu hermano. He venido a reclamar un nombre para nuestro hijo. Se agachó y le dijo al niño: Daniel, mira, ese es tu papá. El lugar estalló en murmullos. Todos miraban al niño y a Javier. El parecido era innegable. Era la prueba viviente. Javier retrocedió, blanco como el papel, balbuceando: No, no es verdad. ¿Quién eres? No te conozco. Su cobarde negación solo empeoró las cosas. La mirada de Elena era una mezcla de desprecio y dolor. No necesitó decir más. La primera bomba había estallado, y su onda expansiva había demolido los cimientos de la falsa respetabilidad de la familia García. Mientras la atención se centraba en el dramático cara a cara, decidí que era mi turno. Pagué mi consumición y crucé la calle con calma. Mi llegada, la de la esposa legal, provocó una nueva ola de conmoción. Las cámaras se giraron hacia mí. Señora Sofía, ¿qué opina de todo esto? ¿Sabía lo de su marido? Ignoré las preguntas y me coloqué al lado de Elena, frente a mi marido traidor y su hipócrita familia. Miré a Javier, que temblaba de pánico. Miré a Carlos e Isabel, cuyos ojos destilaban odio y miedo. Sonreí levemente y me dirigí a los periodistas. Mi voz, clara y firme, silenció los murmullos. Buenos días. Gracias por venir. Lo que la señorita Vargas ha dicho es cierto, y para que no quede ninguna duda, como esposa legítima de Javier García, me gustaría aportar algunas pruebas. Abrí mi bolso y saqué 2 carpetas. Una se la di a Ana, la periodista. La otra la levanté para que todos la vieran. Aquí empecé a explicar. Está la prueba de ADN que confirma la paternidad de Javier García sobre el niño Daniel García con un 99%. No puede negarlo. Pasé a la siguiente prueba. Segundo, los extractos bancarios que demuestran que, durante casi 3 años, el señor García ha transferido 800 euros mensuales a la señorita Vargas para la manutención de su hijo. Un padre responsable, pero un marido mentiroso. Finalmente mostré la carpeta más gruesa. Y aquí, lo más interesante, el desglose detallado de todo el dinero que he tenido que aportar a esta familia durante 3 años. Reformas, coches, estudios, y los 20.000 euros de depósito para esta misma boda. En total, casi 150.000 euros. No solo me engañaron sentimentalmente, me usaron como un cajero automático. Cada prueba era un martillazo en la cabeza de Javier y su familia. Javier se quedó sin fuerzas, casi se desploma. Carlos estaba morado de ira y vergüenza. Isabel se había derrumbado en el suelo, llorando. Su verdadera cara de estafadores,
codiciosos y egoístas, había quedado expuesta ante todos. La gerente del hotel, Carmen, tomó el micrófono. Damas y caballeros, lamento informarles que, debido al incumplimiento del contrato y la incapacidad de pago por parte de la familia del novio, nos vemos obligados a cancelar esta boda. Disculpen las molestias, fue el golpe de gracia. Los invitados, que hasta entonces dudaban, ahora lo entendían todo. El caos se apoderó del lugar. La novia y su familia salieron. Al ver la escena, la joven se desmayó. Su padre, furioso al saber que casi emparentaba con una familia de estafadores, insultó a Carlos y anunció la anulación del compromiso. La familia García estaba destruida. Carlos apenas se sostenía en pie. Isabel sollozaba en el suelo. Mateo, el novio, miraba al vacío. Y Javier, el causante de todo, mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Su honor, su reputación, todo lo que habían construido sobre mentiras, se había hecho cenizas. Mi misión y la de Elena habían terminado. Nos miramos y asentimos. Ya no sentía odio, solo un inmenso alivio. Me di la vuelta y me alejé de la multitud. Elena me siguió con su hijo. Los llantos, los insultos y los flashes de las cámaras quedaban atrás. Ya no me afectaban. Caminé bajo el sol de un día de invierno, sintiendo que mi futuro nunca había sido tan brillante y abierto. Un mes después, la brisa marina de Ibiza me acariciaba el pelo. Estaba sentada en una tumbona, bajo la sombra de una palmera, mirando la arena blanca y el mar turquesa. Mis padres paseaban por la orilla. Mi hermano y mi cuñada jugaban en el agua con sus hijos. Sus risas se mezclaban con el sonido de las olas, creando una sinfonía de paz. El viaje a Ibiza, aunque con un mes de retraso, por fin se había hecho realidad. Ya no era una huida, sino una celebración. La celebración de mi libertad y de un nuevo comienzo. Todo se había resuelto. El divorcio fue rápido. Con todas las pruebas, obtuve la custodia total de mi futuro hijo. El piso, pagado en su mayor parte por mis padres, fue adjudicado a mi nombre. La familia García estaba en la ruina. La empresa de Carlos quebró, tuvieron que vender su casa para pagar deudas. Javier fue despedido. La boda de Mateo se canceló. Pagaron un precio muy alto por sus acciones. Elena también consiguió lo que quería. Un juez obligó a Javier a reconocer a su hijo y a pasarle una pensión. Aunque no consiguió un marido, su hijo al menos tenía un reconocimiento legal. A veces hablamos, como dos amigas que han superado juntas una guerra. Me toqué el vientre, sintiendo la vida crecer. Había decidido tener al bebé. No era el recuerdo de un error, era mi esperanza, mi futuro. Lo criaría sola, dándole la mejor vida, rodeado del amor incondicional de mi familia. Miré a mis seres queridos, felices a mi lado, y sonreí. Había perdido a un marido terrible y a una familia política calculadora, pero me había reencontrado a mí misma, una Sofía fuerte, libre e independiente. El pasado era un capítulo cerrado. Una nueva vida, llena de luz y alegría, estaba empezando justo aquí. En esta hermosa isla, había vuelto a nacer.